Buenos días. Disciplina absoluta de la casa. Se comienza a las 12:15, en punto, 12:16 quizá, pero bueno, dadas nuestras costumbres ibéricas, esto es todo un hallazgo. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a los organizadores que me hayan convocado aquí hoy para una tarea muy grata, siempre para mí lo es, que es presentar a mi amigo, compañero, Enrique Giuffrecina. Yo siempre digo que a pesar de su juventud, pero Enrique me dice, bueno, que ya no voy siendo joven, pero claro, yo siempre lo veo más joven que yo, por tanto me parece joven. A pesar de su juventud, pues tiene una larguísima carrera universitaria. Enrique es valenciano, nacido en un pueblecito cerca de Valencia, en Almásena. Lo de pueblecito, perdona, pero bueno, es un pueblo del Horta muy bonito. Es doctor en Ciencias Económicas y licenciado en las mismas por la Universidad de Valencia, licenciado en Derecho por la UNED, es bachiller en Teología por el Instituto Teológico de Murcia, máster en Comunidades Europeas por el ICADE, máster en Dirección y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio de Valencia. Actualmente es profesor de Economía de la Universidad Cardenal de Raceo y es también director de nuestro Departamento de Economía. Durante mucho tiempo está vinculado a nuestra casa y en ella ha desarrollado muy diversas tareas, como dirigir la cátedra de Sororidad, dirigir determinados cursos máster del MBA. En fin, desde el punto de vista de su actividad investigadora, como verán, su área de investigación se desarrolla en el área de la ética económica. Amplió sus estudios en la London School of Economics y ha dirigido proyectos de investigación en otras universidades extranjeras. Colabora con FOESA, es patrono y director de investigación de publicaciones en la Fundación Europea para el Estudio y la Reflexión Ética, etc. Pero, aparte de esto, yo quería tomar unas notas. Quería señalar, respecto de Enrique, los siguientes puntos que a mí me parecen interesantes, muy interesantes, de su trayectoria y su personalidad. En primer lugar, su inequívoca vocación universitaria e investigadora, no solamente por el campo que ha desenvuelto en nuestra universidad y en otras, sino también por su, a pesar de su, diga lo que quiera, corta todavía edad, su gran producción científica. Es autor de más de 21 artículos científicos, 9 colaboraciones en obras colectivas, y ha escrito hasta el momento, porque Enrique hay que decir hasta el momento, no sé que hoy, día 21, esté ultimando algún otro libro, hasta el momento ha escrito varios libros: Gestión fraterna del centro educativo, Por una economía altruista, Más allá del decrecimiento, Economía para la esperanza, Una economía que mata, Doctrina social de la Iglesia y economía. Es un libro que presentamos el año pasado en la universidad nuestra. Es un libro muy interesante porque no solamente puede servir de libro de texto para alumnos universitarios que quieran acercarse al campo de la doctrina social de la Iglesia, sino que para cualquier persona, aunque no esté en la universidad, que tenga interés por conocer el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, su historia, va a encontrar en este manual pues una posibilidad de acercamiento desde el punto de vista metodológico muy factible. A mí me gustó mucho el libro, se lo presenté, ya digo, creo que hace un año en Valencia, y realmente es un libro muy aconsejable. En realidad, la tarea que viene desarrollando Enrique desde hace años en el campo de la economía, de la ética económica y su campo de investigación, se inscribe, yo creo, en una búsqueda de formas de la economía de más rostro humano. En ello pienso que sigue la línea que hace años estableció o creó el profesor Stefano Zamagni, gran catedrático de la Universidad de Bolonia, miembro de la Academia Pontificia de Ciencias, y que con un libro que se tituló Por una economía del bien común, creo que abrió un horizonte extraordinario de investigación a cuantos economistas, sociólogos, juristas, pues se mueven en el campo del pensamiento cristiano. Y creo que el libro de Zamagni, pues insisto, es una aportación extraordinaria a un mundo que probablemente después de la crisis económica del año 2008 se quedó sin bastantes respuestas en el campo de la economía. El pensamiento de Enrique está traspasado por
un profundo nervio cristiano. Y Enrique, desde luego, que ni en el aula ni fuera de ella se avergüenza lo más mínimo de profesar un pensamiento anclado en las raíces cristianas, cosa que en estos momentos, en el mundo de la universidad y en el mundo de la vida pública, no siempre resulta fácil. Su producción, como decía antes, está encaminada a la búsqueda de una economía de rostro humano. En algunos de sus libros, yo creo que le he presentado todos, leído sí, pero presentado creo también todos, en algunos de sus libros Enrique reflexiona sobre las consecuencias que produjo la gran crisis económica del año 2008, tanto en España como en el conjunto del mundo desarrollado. Reflexiona acerca del incremento, curiosamente, el incremento de la pobreza, el incremento de la desigualdad social, el incremento de las tensiones económicas en nuestras sociedades avanzadas. A través de sus planteamientos, de sus obras, creo que Enrique intenta dar respuesta a estos desafíos. Y desde luego, yo que he leído a Enrique, haciendo un paralelismo con lo que se dice a veces de Francisco, Enrique ni muchísimo menos se sitúa en un ámbito del socialismo ni nada de eso. Lo que se sitúa es un ámbito, como el Papa Francisco en la Laudato Si, en un ámbito de aceptación de la economía de mercado, pero desde luego de una economía de mercado humana, de una economía de mercado social. Yo creo, por ejemplo, estos días estaba reflexionando sobre ello a propósito de las feroces críticas que desde algunos sectores está recibiendo el Papa Francisco, que realmente lo que está produciendo, sobre todo en los ámbitos periodísticos y lobbies de Estados Unidos, la crítica a Francisco, no es tan todo el tema de las incidencias de pasados hechos en relación con los abusos, etcétera, sino que realmente la línea de pensamiento del Papa Francisco, tanto en la Laudato Si como en algunos otros de sus escritos, por ejemplo, no es una encíclica, es una exhortación, Gaudete Exsultate, se preocupan esos sectores por este planteamiento social profundo que el Papa Francisco intenta imprimir a su pensamiento, a su reflexión sobre la economía. Pero cuando yo hablo a veces a los alumnos y me preguntan acerca de esto, qué está pasando con el Papa Francisco, digo, no os preocupéis, esto es constante en la historia de la Iglesia. Ahora estáis oyendo, leyendo, escuchando las críticas contra el Papa Francisco, pero vosotros no habéis nacido cuando se produjeron unas críticas feroces contra la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII, o no digamos nada las encíclicas de Pablo VI, cómo se recibió el pontificado de Pablo VI en España. En uno de estos días ha habido en la Fundación Pablo VI una reflexión sobre ello. Por tanto, estamos en la lógica histórica de las reacciones que se producen cuando se formula un pensamiento fuerte, un pensamiento profundo, que a veces choca contra las ideas fuerzas que imperan en la sociedad o contra el pensamiento de lo políticamente correcto. Todo lo que ha producido Enrique, como digo, está anclado en una fuerte raíz cristiana. Y a lo largo de sus libros, Enrique utiliza mucho las citas de la doctrina social de la Iglesia. Es una constante en su obra. Yo creo que su obra se enmarca dentro de la reflexión, como digo, de la Laudato Si, pero también de anteriores escritos y aportaciones pontificias, como pueden ser la Labor in Exercens, la Solicitud Rei Socialis o la Centesimus Annus. Por tanto, yo me felicito de estar aquí con Enrique y con todos ustedes, de poder hacer esta brevísima presentación de él, realmente intentar resumir lo que ya es su larga y profunda obra, pues es complejo en unos breves minutos, y ya me ha dicho Francisco Molina, en fin, el presentador tiene que ser un seguidor de Baltasar Gracián, ¿no?, y de los conceptistas. Lo bueno, si breve, en el caso que fuera bueno, 2 veces bueno. En todo caso, no me he querido extender más de lo que el organizador de estas jornadas me ha concedido. Y nada, le paso la palabra a don Enrique Lluch. Siempre es un placer poder venir hasta nuestra universidad hermana y bueno, pues poder dirigirme a vosotros. Le agradezco a Vicente, que siempre es muy amable, excesivamente amable conmigo, y que siempre sus presentaciones, cuando me presenta, bueno, pues me hace sonrojar, ¿no?, de las cosas que comenta. Y sin más, con el agradecimiento, pues voy a empezar un poquito con la conferencia que me pidió Francisco que os hablara, ¿no?, que es la doctrina social de la Iglesia y la empresa, o la empresa y la doctrina social de la Iglesia. Básicamente lo que os voy a contar está en el último libro que os
que os ha nombrado Vicente, que se llama Doctrina Social de la Iglesia y Economía. Y bueno, pues vamos a desglosar un poquito los principales puntos que aparecen allí con respecto a la empresa. Y para eso prefiero empezar hablando de lo que es la concepción de la empresa que tenemos en nuestra sociedad en estos momentos. Mirad, la Real Academia de la Lengua Española define la empresa, lo pongo ahí, ¿no?, como una entidad integrada por capital y trabajo. Por capital y trabajo como factores de producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos y con la consiguiente responsabilidad. Fijaos, en esta primera definición de la RAE, a mí siempre me gusta ir a la Real Academia para cuando tengo que hablar de algún término. Habla ya de una entidad en la que aparece el capital y aparece el trabajo, ¿no? Por lo tanto, ya da dos componentes importantes de la empresa, ¿no? Para hacer una empresa necesitamos maquinaria, necesitamos herramientas, necesitamos infraestructuras y normalmente para comprar esas o para conseguirlas necesitamos un dinero que tenemos que invertir en la empresa. Pero al mismo tiempo la empresa necesita trabajo y el trabajo es una peculiaridad de las personas. Por lo tanto, como en muchas otras definiciones se habla, la empresa es un grupo de personas, una organización de personas. Y sin las personas la empresa no funciona. Y esto es una cuestión clave porque con frecuencia se olvida. Cualquier empresa es una organización compuesta de personas que conjuntamente hacen un trabajo común, un trabajo en el que tienen que coordinarse para sacar unos objetivos comunes. E insisto en esto porque lo vamos a ver a lo largo de toda la ponencia y es algo que, repito e insisto, con frecuencia se olvida, que la empresa es una organización de personas, donde las personas se juntan para conseguir un objetivo común. Y Ildefonso Camacho, bueno, afirman, nos dan otro matiz, no he puesto aquí un montón de definiciones, pero sí que quería entrar dos, que habla de la empresa como organización con finalidad económica en el doble sentido, porque tiene que proporcionar bienes y servicios que son útiles para la sociedad y haciéndolo que sea rentable. Y aquí, fijaos, aparecen otros dos matices, ¿no? En la definición de la RAE aparecía quién componía la empresa, el capital y el trabajo, y aquí nos aparece cómo la empresa tiene una finalidad importante para la sociedad, que es la de producir bienes y servicios que sean útiles para la sociedad, que sean útiles para las personas que estamos en la sociedad, ¿no? Y gracias a que existen empresas, nosotros ahora estamos disfrutando espero que estéis disfrutando de la conferencia, estamos sentados, estamos teniendo una luz, teniendo una megafonía, etcétera, etcétera, y eso es gracias a que existen empresas que se organizan, grupos de personas que se organizan y han podido montar este edificio y además de construir el edificio, pues montar toda la infraestructura de la que nosotros estamos disfrutando. Y esto es una cuestión importante en la empresa, ¿no?, que crea bienes y servicios útiles para la sociedad. Y el segundo matiz que aparece aquí es que es rentable, ¿no? Esa organización tiene que ser rentable. Y rentable no quiere decir que tenga que tener muchos beneficios, quiere decir que tiene que tener más ingresos que gastos. Porque si no tiene más ingresos que gastos, si no es rentable, esa organización se va a venir abajo, no va a poder ser sostenible en el tiempo. Y queremos que sea sostenible en el tiempo. Por lo tanto, tenemos aquí dos matices más de la empresa que aparecen en las definiciones cuando habla de empresa, ¿no? Capital, trabajo, el grupo de personas que hace bienes y servicios útiles para la sociedad y que necesita ser rentable porque si no es rentable no es sostenible a largo plazo. Sin embargo, hay una concepción de la empresa que ha primado mucho, que yo le llamo concepción economicista o concepción reduccionista de la empresa, que con frecuencia es la que está primando y la que se mueve más en nuestras sociedades. Esta concepción viene de la teoría económica. Sabéis que en la teoría económica hacemos modelos económicos y que en los modelos económicos lo que hacemos no es describir la realidad, sino simplificarla. Es decir, en un modelo económico lo que intentamos es simplificar la realidad y de una realidad muy, muy, muy compleja, como es la realidad económica, nosotros simplificamos. Y simplificamos porque nos es útil para hacer un modelo que luego nos va a servir para analizar la realidad, prever lo que puede pasar en un futuro y tomar decisiones. Pero los modelos económicos no son la realidad, son una simplificación de la misma. Pues bien, nosotros hemos visto históricamente, los economistas, que para simplificar la realidad de la empresa, nos viene bien, montamos modelos que tienen buena capacidad para analizar, para describir, para prever y para tomar decisiones, modelos que consideren que el único fin de la empresa es conseguir beneficios para el accionista propietario. Y esa idea que nosotros hemos hecho en un modelo y que es útil en los modelos y que está bien en los modelos,
en lugar de quedarse ahí en el modelo como una simplificación de la realidad y en la realidad verlo de otra manera, ha copado con frecuencia a la realidad. Es decir, hago una simplificación de la realidad y esa simplificación se come la realidad. De manera que hay, en muchos casos, que hay muchas personas, muchos directivos, muchas empresas que consideran que el único y que el principal objetivo de la empresa es maximizar los beneficios para sus accionistas o propietarios. Y esto es una concepción reduccionista porque olvida totalmente muchas de las cosas de la complejidad de la empresa, como ahora iremos viendo, y olvida cosas de las que hemos hablado antes, y limita y dice, no, la empresa lo que tiene que hacer es crear valor, y crear valor con una concepción reduccionista, como la que aparece en esta definición, ¿no? La verdadera creación de valor se identifica con la superación de expectativas previas, con la generación de utilidad para sus partícipes, que en última instancia se medirá a través del valor creado para el accionista. Y entonces se habla, las empresas lo que tienen que hacer es crear valor. Y crear valor se identifica totalmente con maximizar los beneficios para el propietario accionista. Y se monta toda la empresa precisamente para conseguir que aquellos que son sus propietarios o accionistas consigan el máximo beneficio posible. ¿Qué consecuencia principal tiene esto? Pues que con frecuencia esta manera de entender la empresa es una manera que genera conflicto dentro de la empresa, que genera conflicto en el equipo humano que tiene que ponerse de acuerdo para llevar a cabo los objetivos. ¿Y por qué genera conflicto? Pues en principio ya hay una contraposición directa entre trabajadores y propietarios. ¿Por qué? Porque cuando yo lo que quiero... Había un chiste del New Yorker de hace muchísimos años, que a mí me gusta nombrar, que bueno, pues aparecía como aparecen representados los empresarios en Estados Unidos, con una gran mesa, un señor con chaqueta, corbata, grueso sentado, y detrás una gráfica, ¿no? Una gráfica con las líneas ascendentes. Y delante había una persona vestida más humildemente, con su gorra en la mano, con aspecto de compungida, y entonces el directivo, muy seguro de sí mismo, le decía, ¿no se da cuenta usted que si yo le subo los salarios yo voy a ganar menos? Y esta es la idea del conflicto que genera esta concepción reduccionista de la empresa, cuando la empresa es solo un medio para conseguir beneficios para los accionistas. El trabajador, que es las personas que trabajan en la empresa, que son un medio para que la empresa funcione y que son parte integrante de la empresa, acaban siendo simples costes de producción. El trabajo, los salarios son unos costes de producción que yo tengo que intentar reducir para que el margen que le queda al propietario sea superior, sea el máximo posible. Y claro, esto todavía se hace más exagerado cuando en una economía financiera como la que tenemos en estos momentos, en una economía financiera en la que los flujos de capital corren de un lugar a otro de este ancho mundo y que con mucha frecuencia los propietarios de las empresas son fondos de inversión internacionales, se da entonces la paradoja de que toda la empresa está destinada a maximizar el beneficio de personas que son propietarias de la empresa, pero que igual ni lo saben, que no han estado nunca en la empresa, que no saben absolutamente nada de la empresa, porque lo que tienen es una participación en un fondo de inversión y ese fondo de inversión ha comprado una empresa. Por lo tanto, yo soy dueño de una empresa que está en Estados Unidos, que está trabajando única y exclusivamente para que yo tenga más rendimientos y no sé absolutamente nada de esa empresa ni he estado nunca. Con lo cual resulta que entramos en un entramado en el que algunas empresas están trabajando, están teniendo como principal objetivo la maximización de beneficios de gente que ni sabe que es dueño de esa empresa. Con lo cual, lo que se produce es una despersonalización totalmente de la empresa. Porque la empresa está buscando el beneficio para gente que no conoce. Y la gente que no sabe de quién es propietario, de qué empresas son propietarios, porque lo que es partícipes de un fondo de inversión o de algún otro mecanismo financiero, está determinando las políticas de muchas empresas y de muchos trabajadores. Al final, lo que conseguimos con esa despersonalización es que los salarios,
las condiciones laborales, la calidad del producto, la atención a los clientes son solo costes, son solo costes. Por lo tanto, yo voy a atender a la calidad, voy a atender a los propietarios, voy a atender a las condiciones laborales solo en la medida que eso me ayude a maximizar los beneficios. Pero cuando hay un dilema ético y digo, la calidad me está haciendo que bajen mis beneficios, no tengo dudas. Tengo un amigo que trabajó una vez, por poner un ejemplo, ¿no?, de esto, tengo un amigo que trabajaba en Johnson & Johnson Internacional en Latinoamérica y descubrieron que unas compresas causaban problemas graves. Ellos tenían varias líneas de compresas. Él trabajaba en la línea de productos para las mujeres, de productos higiénicos para las mujeres. Tenían una línea de compresas baratas a nivel de toda Latinoamérica, que vendían millones de compresas. Y entonces se dieron cuenta de que esa línea de compresas producía un eczema a un 2% de la población femenina que las utilizaba. Producía unos problemas de piel graves. Ellos lo detectaron en su departamento, vieron que era un 2%. Un 2% quería decir a lo mejor 30 o 40.000 mujeres en toda Latinoamérica, ¿vale? Porque vendían mucho. Que tenían problemas graves y bueno, hicieron el estudio y vieron que detectaron cuál era el producto que producía el problema. Le hicieron el estudio a los superiores diciendo, bueno, este producto hace el problema, hay que cambiarlo, cambiándolo esto se puede mejorar. Y claro, los directivos le dijeron, bueno, ¿y cambiar ese producto qué supone? Dice, supone que el coste de hacer la compresa se incrementa en unos céntimos. ¿Qué le dijeron los directivos? Que no lo cambiaban, que eso iba a bajar el rendimiento. Y si bajaba el rendimiento, esa medida no la iban a tomar. Y esto pasa día a día en las empresas cuyo único objetivo o cuya única prioridad es el beneficio. Yo voy a mejorar la calidad de la compresa en la medida que vea que hay más beneficios. Pero si veo que no me da más beneficios, se ha deshumanizado totalmente. Me da igual que haya 20.000 personas enfermas, porque eso es un riesgo que hay que correr, ¿no? Al final, el negocio es el negocio. En Valencia decimos el negoci es el negoci, ¿no? Y eso es lo que prima cuando la prioridad de la empresa reduccionista es únicamente el beneficio para aquellos que son sus propietarios o sus accionistas. Pues bien, ante esto, ¿qué dice la doctrina social de la Iglesia? Ante esta concepción, que no es que lo tengan todas las empresas, ya he dicho, yo creo que es mayoritaria, pero no la tienen todas las empresas, evidentemente. Hay empresas que no tienen esa concepción reduccionista, pero hay muchas que las tienen. ¿Qué es lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia? Pues bien, cuando hablamos de la empresa en la doctrina social de la Iglesia, empiezo con una cita de la Caritas in Veritate, ¿no? Y que habla de que se va difundiendo cada vez más la convicción según la cual la gestión de la empresa no puede tener en cuenta únicamente el interés de los propietarios, sino también el de los otros sujetos que contribuyen a la vida de la empresa, trabajadores, clientes, proveedores de los diversos elementos de producción, la comunidad de referencia, etc. Es decir, que nos vuelve a dar una idea que va directamente a minar esa concepción reduccionista. Es decir, la empresa no son solo los intereses de los propietarios, también están sus trabajadores, los clientes, la sociedad, los proveedores, los colaboradores de la empresa, etc. Es decir, ya nos está diciendo, en la empresa no podemos asumir esa concepción reduccionista de que la empresa es solo un medio para que los propietarios accionistas consigan un rendimiento mayor o unos beneficios mayores, sino que la empresa hay una cantidad ingente de intereses dentro de la empresa que van más allá del beneficio y que también debe de beneficiar a sus trabajadores, al entorno en el que está, a los clientes, a los proveedores, etc. Y si nos vamos un poco más atrás, a Juan Pablo II, en la Centesimus Annus, dice, en la Centesimus Annus 35, aunque reconoce la justa función de los beneficios, ¿no?, y los reconoce con aquello que decíamos, una empresa para que funcione a largo plazo tiene que ser rentable, si no es rentable más pronto o más tarde va a cerrar y por lo tanto no es sostenible, dice, los beneficios no son el único índice de las condiciones de la empresa. Es decir, no podemos mirar solo una empresa por la cantidad de beneficios que tiene.
Y bueno, esto, como vemos, ya está, podría haber puesto más citas, podría haber puesto más elementos, pero ya está minando o ya está yendo en contra precisamente de esa concepción reduccionista o economicista de la empresa. De hecho, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia dice que la empresa debe caracterizarse por servir el bien común de la sociedad mediante la producción de bienes y servicios útiles. Y aquí tenemos un matiz importante, ¿no? La empresa al servicio del bien común. El sentido que tiene una empresa es que esté al servicio del bien común. Y al servicio del bien común no generando beneficios para unos pocos, para los propietarios. No es esa la manera que dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia que tiene que estar al servicio del bien común. Tiene que estar al servicio del bien común produciendo bienes y servicios útiles para la sociedad. Y esto yo creo que es clave, ¿no? Las empresas están al servicio del bien común, no solo con esto, ahora veremos qué más matices, pero en principio porque producen bienes no que generan muchos beneficios, sino que son útiles, que nos sirven, que nos ayudan a las personas. Y así es la manera en la que una empresa se pone al servicio del bien común, produciendo eso. No solo eso, luego hablaremos de más. En segundo lugar, habla de las oportunidades de encuentro, ¿no? Cómo la empresa crea oportunidades de encuentro, de colaboración, de valoración de las capacidades de las personas implicadas. Es decir, la empresa también es un lugar de encuentro, un lugar de convivencia, un lugar de cooperación, un lugar en la que las personas, como ahora matizaremos un poquito más adelante, pueden realizarse como personas, pueden hacerse más y mejor personas. Y esto es clave, porque como ya he dicho con anterioridad, la empresa es una organización de personas que nos unimos para hacer algo conjuntamente. Y por lo tanto, como es una organización de personas, las personas debemos de vernos potenciados también por esa organización. Cuando estamos hablando entonces de cómo colabora en el bien común la empresa, ya hemos dicho produciendo bienes y servicios, pero también produciendo esas oportunidades de colaboración, de encuentro, de valoración de las capacidades de cada una de las personas, de conseguir que las personas que trabajan en una empresa puedan hacerse en esa empresa más y mejor personas. De hecho, la doctrina social de la Iglesia insiste mucho en el tema de las personas y en el tema del trabajo. Sabéis que además tenemos la Labor no exercens, que es una encíclica que solo habla del mundo del trabajo, ¿no?, de Juan Pablo II, y está específicamente hablando del mundo del trabajo, y que el mundo del trabajo está en la columna vertebral, con la columna vertebral de la doctrina social de la Iglesia desde la Rerum Novarum, ¿no?, desde la primera encíclica. Y bueno, en este sentido, la doctrina social de la Iglesia habla siempre mucho de la participación, ¿no? Es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia clave, y piensa que los trabajadores, cualquier persona que está en una organización empresarial, tiene que poder participar en la organización, en el desarrollo de esa empresa. Y es una cuestión esencial. No solo tenemos que participar en la vida pública, no solo tenemos que participar en la política, que también está dentro de la médula de la doctrina social de la Iglesia, sino que tenemos que articular empresas en las que las personas que conforman ese grupo, que al final son los trabajadores, los proveedores, los directivos y los propietarios, siempre que los propietarios estén al pie del cañón, es decir, estén en la empresa, porque si el propietario es un desconocido, realmente no está formando un grupo en la empresa, no está formando parte de ese grupo que trabaja en la empresa. Pues bien, todos deben participar en la gestión de la empresa, como aparece en la Gaudium et Spes. Otro elemento clave, que aparece también desde la Rerum Novarum y que en la 40º ano le llama el salario familiar, es que cualquier trabajador debe recibir un salario digno. Y un salario digno es el que permite a las personas vivir con dignidad. ¿Vale? Y vivir con dignidad es que te permita realizarte como persona, ser más y mejor persona. Sabéis que hay un movimiento internacional, ¿no?, por el salario digno y porque todas las empresas tengan los mínimos salarios, sean al menos un salario que hagan que se pueda vivir dignamente en el sitio en el que está. Y hay un montón de estudios internacionales, sobre todo en el mundo anglosajón, aquí a España han venido menos, de cómo fijamos un salario digno, cuál es el salario digno y cuál es el salario mínimo que necesita una persona para vivir dignamente aquí en Madrid, por ejemplo, ¿no? Y
Esto es una cosa muy estudiada, se sabe que depende del sitio el salario digno va a ser de una manera u otra, depende de la familia que tienes o que está a tu cargo, el salario digno va a ser uno u otro. De hecho, la doctrina social de la Iglesia siempre ha insistido en el salario familiar, ¿no? En tener en cuenta en el salario cuántas personas se tiene a cargo la persona que está trabajando, y bueno, la labor externa lo pone, sea suficiente para fundar y mantener dignamente una familia y asegurar su futuro. A mí siempre me gusta decir, si uno dice, bueno, ¿y cuál sería el salario digno en Madrid, ¿no? Porque estamos en Madrid. Y yo siempre me gusta decir a las personas, pensad cuál sería por el mínimo salario que vosotros estaríais dispuestos a trabajar para llevar lo que es una vida digna, es decir, para fundar y mantener una familia y asegurar su futuro. El que vosotros, ¿no? Y cuando penséis la cifra, la pongáis para vosotros, digáis, pues ese es el salario mínimo, el salario digno que tienen que recibir vuestros trabajadores o la gente que está trabajando, la gente que cobra menos. Y hay gente que cuando le dices esto luego te dice, pero no es lo mismo. Supongo que no seréis ninguno de vosotros, porque nosotros los cristianos pensamos que todos somos iguales en dignidad. Y por lo tanto, lo que vale para mí también vale para el otro. Lo que es el mínimo para mí será para el otro, porque somos iguales en dignidad y estamos hablando de salario digno. Y yo creo que esta reflexión hay que hacerla, ¿no? Y la doctrina social nos insiste en esto. Pero además la Laborem Exercens nos habla de las dos dimensiones del trabajo, de la dimensión subjetiva y la dimensión objetiva. Dice que todo trabajo, en la dimensión subjetiva, nos tiene que permitir realizarnos como personas, nos tiene que permitir ser más y mejor personas. Por lo tanto, necesitamos empresas que organicen la empresa de manera que las personas que trabajan ahí sean más y mejor personas, puedan hacerlo. No solo que reciban un salario digno, no solo que hasta el que menos reciba un salario digno, que le permita llevar esa vida, sino que además, en el desarrollo de su trabajo, puedan hacerse más y mejor personas. Y esto es importante porque esa es la dimensión subjetiva. Y luego está la dimensión objetiva del trabajo, ¿no? La dimensión objetiva es aquella que nos permite colaborar con otros para mejorar la sociedad. Tenemos que articular empresas en las que las personas que trabajan en ella estén colaborando con otras y estén mejorando la sociedad. Sea como sea, haciendo muebles, atendiendo en una ventanilla. Quizá nosotros estamos en la enseñanza y es más fácil, ¿no? Porque la enseñanza es como algo más vocacional, más personal, y parece que es mucho más claro que estamos mejorando la sociedad enseñando a la juventud, ¿no? A nuestros jóvenes. Pero tenemos que conseguirlo en todas las empresas. Por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia, cuando está pensando en las personas que trabajan en una empresa, en cómo articular una empresa, y que es lo importante, está pensando en estos 4 elementos, ¿no? En la participación, en que reciban una remuneración digna. Y aquí siempre, y el movimiento por el salario digno que hay a nivel, sobre todo el de living wage, que se llama en el mundo anglosajón, lo dice, estamos hablando siempre de lo que tiene que cobrar el que menos cobra. Porque los que más cobran ya es un salario digno. De hecho, cuando hacen cálculos dicen, aquí lo que hay que hacer no es subir el salario de toda la plantilla, hay que subir el salario de los que menos cobran, que son los que más posibilidades tienen de estar por debajo del salario digno. Cuando los que menos cobran ya tienen el salario digno, luego ya vas haciendo la escala, ¿no? Y van cobrando más dependiendo de las responsabilidades, etcétera, etcétera, los años. Pero el problema está en los que menos cobran, ¿no? Y luego las otras 2 cuestiones. La dimensión subjetiva, articularlo para que puedan ser más y mejor personas todos los que trabajan, y la dimensión objetiva, que realmente están colaborando en la mejora de la sociedad. Y luego hay un tercer elemento de la doctrina social de la Iglesia, hay un tercer elemento que es la empresa al servicio de la sociedad. Es decir, hemos hablado, y luego veremos cómo lo articulamos, de la producción de bienes y servicios, de las personas, y hay un tercer elemento, que es que la empresa tiene que estar al servicio de la sociedad. Y como indica sobre todo en la Laudato Si, que es de donde he sacado esto, la empresa tiene una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Producir riqueza y mejorar el mundo para todos. Puede ser una manera muy fecunda de promover la región donde instala sus emprendimientos, ¿no? Son los efectos positivos que tienen las empresas sobre el lugar en el que se asientan, sobre los trabajadores, sobre el medio ambiente, sobre el entorno, etcétera. Y la Laudato Si, que sabéis todos que insiste en la cuestión medioambiental, pues vuelve a afirmar que la empresa tiene una responsabilidad medioambiental a la hora de organizar su producción para que se considere siempre el impacto ambiental y sus factores de producción. Es decir, que la empresa
tiene una responsabilidad ambiental. Y fijaos, tiene una responsabilidad ambiental doble, ¿no? Una, por los métodos de producción que utiliza para que sean realmente acordes con el medio ambiente, y otra, porque la empresa, el poner en común a personas, permite ahorrar recursos, permite producir lo mismo con menos recursos. Y eso también está haciendo que nuestra explotación de la creación disminuya, ¿no? En un mundo en la que, en lugar de cuidar la creación, nos estamos insistiendo mucho en explotar la creación, ¿no? Ya está en el mismo lenguaje, a mí siempre me gusta decirlo, que ya no hablamos de granjas, sino que hablamos de explotaciones ganaderas, ya no hablamos de campos o de huertas, hablamos de explotaciones agrícolas, ya no hablamos de bosques, sino de explotaciones de silvicultura, ¿no? Cómo estamos explotando la creación en lugar de cuidarla. Pues bien, todo esto tiene que ver con la responsabilidad social de la empresa, y voy a hacer un repaso por la responsabilidad social de la empresa antes de ir al elemento clave, que yo creo que es que cómo concretar esto de la doctrina social de la Iglesia en las empresas. Fijaos, desde hace muchos años aparece lo que son las políticas de responsabilidad social corporativa. Las políticas de responsabilidad social corporativa pues intentan integrar de una manera voluntaria, las empresas que quieren de una manera voluntaria, pues las preocupaciones sociales, medioambientales, de operaciones comerciales, sus relaciones con clientes, proveedores, administraciones públicas, etcétera. Es decir, intenta dar un enfoque social. ¿Por qué? Porque cuando empieza a primar o cuando se generaliza el hecho de las empresas con la visión reduccionista, empresas con visión reduccionista que solo quieren el beneficio, y eso despersonaliza a las empresas, y entonces dicen, bueno, el motor, por poner un ejemplo muy conocido, ¿no? El motor del Volkswagen no tiene que contaminar, pero yo lo que voy a hacer, pero si hace que no contamino, subo los costes y entonces me bajan los beneficios. Pues hacemos trampa, ¿no? ¿Recordáis lo que pasó con Volkswagen? Pues hacemos trampa, porque al final nuestra prioridad es el beneficio, ¿no? Nuestra prioridad es el beneficio, pues hacemos la trampa y así mantenemos los costes bajos en los motores, mantenemos el margen de beneficios, que es al final lo que al departamento de producción le están pidiendo, que mantenga ese margen de beneficios, que se lo apañe, pero que lo mantenga, y la cosa funciona bien. Bueno, ante esa serie de políticas que se ha ido hecho, pues la empresa pues tenía mala prensa, porque había mucha gente que identificaba que las empresas al final despersonalizan, no todas, vuelvo a repetir, no todas, pero algunas despersonalizan, no atienden, etcétera. Y aparece la responsabilidad social corporativa y dicen, no, nosotros tenemos una responsabilidad social y nosotros vamos a asumir esa responsabilidad social corporativa para decir algo que la doctrina social de la Iglesia ya sabe, que las empresas no tienen por qué ser negativas para las personas, al contrario, son de otra manera, o pueden ser de otra manera, depende cómo las montes. Y bueno, pues hacen esta política voluntaria de responsabilidad social empresarial, y muchas empresas se acogen. Ahora bien, con frecuencia no dejan atrás la visión reduccionista, Es decir, hay muchas empresas que mantienen la visión reduccionista de lo importante es el beneficio. De hecho, algunas de las empresas que mejor política de responsabilidad social corporativa hacen en España, cuando analizas los estatutos, ves cómo en el estatuto comercial o de la empresa te aparece que el objetivo es incremento de valor para el accionista, y luego en la responsabilidad social corporativa te dicen, nosotros vamos a hacer responsabilidad social corporativa, pero están compatibilizando las dos cosas. ¿Por qué entonces se toman políticas de responsabilidad social corporativa? Hay por 3 motivos. 2 que son compatibles con la idea reduccionista de la empresa y 1 que no. El primero es por presión social. Hay presión social, hay gente que dice tiene que hacer responsabilidad social corporativa, y entonces hacen responsabilidad social corporativa porque hay una presión social que dice o la hacemos o esta gente que nos está presionando va a dejar de comprarnos, van a bajar nuestros beneficios. Por lo tanto, una manera de defender nuestros beneficios es haciendo responsabilidad social corporativa. No está mal, mejor es eso que no hacerlo, pero lo están haciendo así, ¿no? La segunda es porque lo ven como una opción de negocio. Y dicen, bueno, yo he visto que si hago responsabilidad social corporativa puedo incrementar los beneficios, voy a hacer responsabilidad social corporativa porque eso me permitirá incrementar los beneficios. Entonces lo hago porque sé que así voy a ganar clientes, voy a tener mayores ingresos y voy a conseguir esa mejora. Y la tercera son los que están convencidos, ¿no? Los que lo hacen por convicción, independientemente de la cuenta de resultados. Son los menos, pero también a verlos a ellos. Al final, ¿qué sucede
En la empresa reduccionista, que no tienen por qué ser todas, vuelvo a insistir, cuando cogen políticas de responsabilidad social corporativa. Pues entienden la responsabilidad social corporativa como una estrategia a largo plazo para incrementar beneficios. Ya sea porque se han visto presionados por el ambiente y si no responden ahí no van a poder, van a bajar sus beneficios, o ya sea porque lo han visto como una oportunidad. Me da igual cualquiera de las dos causas, pero tengo una estrategia a largo plazo. Esa estrategia a largo plazo de responsabilidad social corporativa no suele permear a las unidades de negocio. Es decir, suele haber un departamento de responsabilidad social corporativa que se encarga de buscar las buenas prácticas, lo que hacen, pero a la unidad de negocio le dicen, oye, tú, unidad de negocio, tú tienes esto, tú tienes que sacar tal rendimiento porque es tu objetivo y esa es tu prioridad. Por lo tanto, de alguna manera se monta una gran estructura de responsabilidad social corporativa, de tal, etcétera, etcétera, que queda muy bien, pero que al directivo que tiene que ajustar los costes del motor o que tiene que ajustar los costes de la compresa que hemos hablado antes, le han dicho, tú lo que tienes que hacer es que tiene que haber esta diferencia, porque nosotros hemos calculado en toda la empresa y esta es la que te toca a ti. Y esto sucede con frecuencia. Hay una política de responsabilidad que puede ser magnífica, pero que no está permeando a las unidades de negocio, porque las unidades de negocio tienen otra prioridad. ¿Esto al final en qué resulta? En que si la responsabilidad social corporativa coincide con el objetivo de beneficios, no hay problema, está todo muy bien. Pero cuando hay un dilema ético, cuando hay un dilema moral entre la responsabilidad social corporativa y la generación de beneficios, ¿cuál pierde? La responsabilidad social corporativa. Y vuelvo al ejemplo de Volkswagen, ¿no?, que fue muy conocido. Yo no sé si a alguno de vosotros se os ocurrió entrar en la política de responsabilidad social corporativa de Volkswagen al día siguiente o a los 2 días siguientes de que saliese eso a la luz. Digo porque luego la cerraron, la página web, pero yo entré. ¿Vale? Yo estaba dando clases de eso y entré, evidentemente. ¿Sabéis cuál era la clave y donde hinchaba pecho Volkswagen en su responsabilidad social corporativa? En el tema ecológico. Toda su página de responsabilidad social corporativa estaba diciendo que ellos eran la empresa de automóviles más ecológica de todas. Esto resumido, luego podíamos ver todos los matices, resumido. Claro, al cabo de una semana cerraron la página. Cerraron la página porque la gente pues lo hizo, no solo lo hice yo. Entonces dices, vamos a ver, la empresa que está luciéndose, luego está haciendo trampas. ¿Por qué? Porque cuando hay conflicto de intereses y estamos en una empresa reduccionista, ¿cuál se va abajo? La responsabilidad social corporativa. De manera que al final la responsabilidad social corporativa, con frecuencia, y por eso a veces tiene mala fama, se convierte no en una cuestión ética, sino en una cuestión cosmética. En una cuestión que prioriza la estética, el que me vean de una manera más que la ética, más que el compromiso ético. Y así, muchas políticas de responsabilidad social empresarial, de responsabilidad social corporativa, muchas, no digo todas, estoy diciendo que muchas, se convierten en políticas vacías, porque no están permeando a toda la empresa. Pues bien, la idea que yo creo que se puede deducir de la doctrina social de la Iglesia y de lo que hemos hablado es que en una empresa la prioridad no debe ser el beneficio, ya hemos visto cómo lo denuncia, sino la función social de la empresa. Lo que nos interesa de las empresas es su función social y esa tiene que ser la prioridad, la función social que cumplen, cómo colaboran en el bien común. Y ahora lo matizaremos. Ya hemos visto los aspectos, pero los matizaré. Cómo una empresa puede colaborar en el bien común. Por lo tanto, necesitamos empresas que estén en el tercer grupo de antes. Os he dicho, hay gente que hace responsabilidad social corporativa porque se ve presionada, porque lo ve como una oportunidad de negocio o porque está convencida. Necesitamos ampliar el grupo de los convencidos, que ya hay, ya hay. Y necesitamos que la función social de la empresa se introduzca en la estrategia empresarial. De manera que al final el rendimiento, la rentabilidad,
no sea el objetivo primordial, sino que sea el medio para conseguir la función social de la empresa. Es decir, si en la empresa reduccionista está aquí la rentabilidad, porque es el objetivo, no la rentabilidad, sino maximizar los beneficios. Ya no es ni ser rentable, es conseguir más beneficios para el propietario accionista. Y todo lo demás está al servicio de eso. La doctrina social de la Iglesia nos está diciendo, no, hay que cambiar el orden. Primero tiene que estar la función social de la empresa y la rentabilidad, que no el máximo beneficio, tiene que estar al servicio de ella. Yo tengo que conseguir que sea rentable para poder cumplir bien esa función social de la Iglesia. Y esto es una escala de prioridades elemental. Esta es la clave, porque cuando cambio la prioridad y hay un dilema ético, como el que hemos hablado de las compresas en Johnson & Johnson o como el que hemos hablado de Volkswagen, cuando la función social de la empresa está como prioridad y la rentabilidad como segundo, seguramente las soluciones hubieran sido distintas. Volkswagen hubiera sacrificado algo de beneficios, no tenía por qué ser no rentable, para conseguir que sus motores fueran realmente ecológicos, o en Johnson & Johnson habrían cambiado las compresas. ¿Les habría bajado el margen? Sí, un poquito, porque además habían hecho el estudio, bajaba un poco el margen, pero no pasaba a ser ruinoso y hubieran podido evitar todo ese problema, ¿no? Hay que cambiar la escala de prioridades. ¿Y cuáles son estos tres elementos de la función social de la empresa? Que yo ya he nombrado, pero quiero insistir en ellos. El primero es la producción de bienes y servicios. Como aparece en la Centesimus Annus 36, hoy el problema no es solo ofrecer una cantidad suficiente, sino de responder a una demanda de calidad. Calidad en la mercancía que se produce y se consume, calidad en los servicios que se disfrutan, calidad en el ambiente y la vida en general. Por lo tanto, necesitamos empresas que fabriquen, que produzcan bienes y servicios que cumplan bien su función. Que cumplan bien su función. Que tengan una vocación para el cliente. Que la empresa se ponga al servicio del cliente, porque realmente la empresa lo que tiene que hacer es mejorar al cliente, ¿no? Mejorar la satisfacción del cliente. Y que tengan una buena relación con colaboradores, proveedores, distribuidores, es decir, que colaboren también con las otras empresas. No es un juego de competición, es un juego de colaboración. Por lo tanto, esto sería, en esencia, la primera parte de la función social de la empresa. Oiga, yo produzco bienes y servicios que tienen que ser útiles para las personas, tengo una vocación de servicio a las personas y además tengo una colaboración con mis proveedores, colaboradores, etcétera, porque lo hacemos entre todos, porque ninguna empresa produce sola todo lo que produce. Siempre lo produce con más, necesita material, etcétera, etcétera. La segunda parte de la función social de la empresa son las personas. Y ahí en las personas, insisto en lo que ya he nombrado, las personas son el corazón de la empresa. La empresa es una organización de personas y, por lo tanto, las personas que trabajan ahí tienen que tener un salario que les permita una vida digna, tienen que poder realizarse como personas, ser más y mejor personas en la empresa y tienen que poder colaborar en la mejora de la sociedad, tienen que sentir que su trabajo está colaborando en la mejora de la sociedad. Y bueno, eso hay un montón de elementos, la participación, las condiciones saludables, etcétera, los seguros para prever las situaciones de desempleo, de accidentes laborales, etcétera, que todo eso se puede agrupar en lo que se llama el trabajo decente, ¿no? El trabajo decente fue Juan Pablo II el primero que lo nombró en una conferencia y luego en la Caritas in Veritate es Benedicto XVI quien se hace eco del trabajo decente y define lo que puede entenderse trabajo decente desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y están todos estos elementos que he nombrado y alguno más. Lo podéis ver en la Caritas in Veritate y esa sería el segundo elemento de la función social de la empresa. El tercer elemento de la función social de la empresa es la mejora del entorno. Es, como ya hemos dicho antes, que las empresas de la Laudato Si colaboran de una manera activa y positiva en el desarrollo social de los territorios en los que realizan su actividad económica. ¿Y eso qué supone? Colaborar con los competidores, ¿no? Asociarse con otros para ver y hacerlo mejor, apoyar a la comunidad en la que se está, en el lugar, en el territorio, hacer unas políticas de comunicación efectivas, reales, veraces, políticas de transparencia social, de transparencia económica, gestión ética de las finanzas, cuidar la creación, no explotarla,
cuidar la creación, no explotarla. Es decir, tiene una serie de elementos que lo que está haciendo es que la empresa sea realmente un factor de creación, de riqueza en el entorno en el que se encuentra. Pues bien, todo esto conforma que la empresa apuesta por un modelo de concertación y no un modelo de conflicto. Recordad que el modelo reduccionista era un modelo de conflicto. ¿Por qué? Porque solo hay un interés prioritario y todos los demás se tienen que subordinar. No, en la doctrina social de la Iglesia habla de un modelo de concertación, ¿no? De un modelo en el cual todos nos aliamos para cumplir una función social. Todos nos aliamos en una empresa para cumplir una función social que tiene esas tres patas, ¿no? Producir bienes y servicios útiles para la sociedad, mejorar a las personas que están en el grupo que trabaja y luego mejorar el entorno. Esa función social lo hacemos de una manera conjunta y con un modelo de concertación. En segundo lugar, habla de que esa función social debe de estar en el corazón de la estrategia empresarial. Y que estar en el corazón de la estrategia empresarial quiere decir que las unidades de negocio tienen que tener también sus objetivos de función social de la empresa y tienen que valorarlos. Y van a ser valorados, el directivo va a ser valorado no solo por el margen que ha conseguido, sino también por todos esos otros elementos, cómo está realmente sirviendo al bien común. Y tenemos que ver cómo hacemos para que cuando evalúa un directivo no solo sea ¿has sacado un 5% más o un 5% menos? No. ¿Y cómo estamos, cómo has hecho con las personas, cómo has hecho con el entorno y cómo has hecho con los productos y bienes y servicios? Y hacer una valoración común. Y, en tercer lugar, lo que ya he comentado antes, la rentabilidad pasa a ser la condición sine qua non para conseguir la función social de la empresa. Es decir, se pone en un segundo escalón para conseguir lograr el cumplimiento de la función social de la empresa. Necesario, evidentemente, pero en un segundo escalón, no es la prioridad, se pone al servicio. Yo a mis alumnos se lo digo muchas veces, los economistas nos hemos puesto ahora, hemos querido, claro, es una tentación, ¿no?, que toda la sociedad esté a nuestro servicio. Para un economista es bestial, ¿no? Como todo es rendimiento, pues entonces lo que hacemos es que ponemos a todos a nuestro servicio, porque todos tienen que buscar la rentabilidad, máximo beneficio y tal, y nosotros somos los reyes. No, los economistas tenemos que ponernos al servicio de los demás. La función social de la empresa es lo primero y nosotros nos ponemos al servicio para conseguir hacer eso de una manera rentable, pero siempre en un segundo lugar. Yo soy muy partidario de que nosotros tendríamos que pasar a ese segundo lugar para que nuestra profesión fuese realmente una profesión de servicio al bien común. Y bien, ¿qué medios tenemos? Pues nosotros la gente que trabajamos allí en la Universidad de Valencia, junto con una fundación que se llama Funderética, pues hemos desarrollado un proceso de evaluaciones éticas, un proceso de evaluar cómo está haciendo una empresa desde el punto de vista de la función social de la empresa, cómo lo está haciendo, cómo lo puede mejorar, en qué nivel está. Hemos desarrollado una metodología para hacer eso y la hemos puesto en práctica ya en algunas empresas. Sabemos cómo se hace para que la empresa pueda, a partir de ahí, saber y mejorar, y también en una línea futura que están llevando en algunos sitios, también acreditar que ellos están cumpliendo unos determinados requisitos para que alguien, si quiere tener un proveedor que cumpla unos requisitos éticos, etcétera, pueda comprobarlo. Y en estos momentos estamos también, los presentaremos seguramente el 25 de octubre allí en Valencia, desarrollando el siguiente paso, ¿no? Una es la evaluación, pero el siguiente paso, cómo introducimos la función social de la empresa en la planificación estratégica de la empresa. Es decir, cómo hay que hacer para luego eso llevarlo a la realidad y que en todas las unidades de negocio, en todas las unidades de la empresa, puedan sus directivos, las personas que son responsables puedan seguir unas pautas que vayan más allá de la idea reduccionista de la empresa. Y con esto he agotado el tiempo que me ha dado Francisco y ya me pliego a las preguntas que queráis cuestionarme. Yo tuve como gran catedrático de Derecho Mercantil a don Manuel Broseta Pont, que fue asesinado el 15 de enero del año 92 por ETA. Fue senador de UCD, secretario de Estado, y, como digo, fue mi gran maestro de Derecho Mercantil. Y recuerdo que cuando empezaba a explicar la sociedad anónima,
Broseta, que no era ningún comunista, fue vicepresidente del Banco Central, nos decía, claro, la sociedad anónima es el gran instrumento que descubrió el capitalismo para dos cosas. Primero, para acumular grandes masas de recursos financieros en el periodo de la Revolución Industrial y acometer empresas que una persona particular probablemente no podría acometer, pero consiguió otra cosa muy importante, y es que el propietario nunca viera el rostro del empleado. Le voy a poner un ejemplo. Con ocasión de la crisis del 2008, hay gran cantidad de notarías en Valencia que lo pasaron mal. Bajó muchísimo el trabajo de las notarías. Hubo notarios que simplemente procedieron a despedir pues, a una serie de empleados, 1, 2, 3. Y hubo algún notario, les voy a poner un ejemplo, como es algo positivo para él, voy a decir su nombre, que se llama Juan Bover, que se llama igual que un patrono de nuestra fundación, pero no tiene que ver nada con el patrono de nuestra fundación, que Juan Bover lo que hizo fue lo siguiente, reunir a todos los empleados, que son muchos de su notaría, y dijo, mirad, vosotros sabéis los ingresos que tenemos, cómo hemos caído, yo pienso que la solución sería que cada uno pensara qué horas podría reducir y qué salario podría reducir en función de la situación de cada cual. Se reunieron los empleados y tomaron una decisión. Iban a seguir haciendo cada uno las mismas horas y cada uno pensó en qué cantidad podía reducir su salario. No se tuvo que despedir a ninguno. Es decir, dos formas de solucionar un problema. Una, sin rostro, es decir, usted se van, y otra forma es con rostro, es decir, vamos a ver cómo solucionamos esto, ¿no? Yo creo que es una clave. Sí, habían pedido la palabra por aquí. Vamos a ver, todos sabemos la importancia de la doctrina social de la Iglesia, pero también en cuanto a la empresa, pero también sabemos que es un brindis al sol, es decir, que vivimos un mundo que funciona con otras reglas. Me voy a referir al tema diciendo lo siguiente, la definición que sacas de empresa, yo siempre, que la definición del diccionario de la Real Academia Española, yo siempre he pensado que adolece de algo, y afortunadamente tenemos aquí un catedrático de Derecho Mercantil que conoce Derecho Mercantil. Más que entidad, una empresa es una institución. Podría ser similar, una entidad, pero es una institución, porque hasta que yo no hago un proceso institucional de crear los estatutos, de registrarla, etcétera, etcétera, no tengo empresa. Luego, sin embargo, una entidad podía referirse a poner juntos personas y máquinas. Luego, la empresa es una institución, es la forma institucional que nuestra sociedad ha creado para ser responsable de la producción de bienes y servicios. La producción de bienes y servicios, el intercambio es tan importante que hemos creado una institución a la que le hemos dado forma y que a través del tiempo nos ha salido la institución de responsabilidad limitada, que es la más generalizada. Pero la cuestión es la siguiente, cuando yo te digo que es un brindis al sol, que a todos nos gusta, todos los que participamos de la doctrina social de la Iglesia, nos gusta y nos parece esto, pero claro, tú tienes que reconocer que la cantidad de cosas que dice se enfrentan a un mundo en el que ocurre lo siguiente. Bueno, en esa forma institucional de sociedad anónima, perdón que me extienda un poquitín, hay una cuestión importante. La empresa, desde el principio, ha necesitado capital y trabajo, aparte de recursos naturales. Y en el proceso de formalizar, por algún motivo, le hemos dado todo el poder al capital. Es decir, la propiedad de la empresa, en la forma institucional que hemos creado, se la damos al capital. Claro, uno se sorprendió, ¿por qué no le he dado también propiedad al trabajo? Que es otro de los componentes fundamentales, sobre todo en los primeros tiempos, donde el trabajo era muy importante. Pero no solo le hemos dado al capital la propiedad total de la empresa, sino que le hemos dado el poder de las mercancías, el poder de todo. Luego, quiero decirte que la realidad es un poco esa, pero iba a referirme a dos aspectos claros de la realidad. Uno, el empresario es libre. Tú no puedes coger al empresario en nuestro sistema y someterle a todo tipo de cuestiones, y someterle a todo tipo de impuestos, y a todos los tipos de exigencias, y decirle, y la responsabilidad social de la empresa, mire usted, yo la responsabilidad que tengo es llevar este negocio adelante, primer asunto. Y si un empresario se encuentra muy agobiado
por todas estas cuestiones se va a otro país y no lo hace. ¿Por qué? Porque el empresario, su primera condición es libre. Y el segundo aspecto que no has mencionado y que puede entrar en contradicción es la competencia. Resulta que las empresas tienen que competir unas con otras, y cuando la carga es muy fuerte en relación con la competencia, pues las empresas se hunden. Luego, mi comentario va en la línea de decir, cuidado con cargar. Somos conscientes de que esto sería necesario, pero cuidado con exagerar sobre la función social de la empresa, porque no vamos a convencer a nadie. Salvo que creemos, que sería otra cuestión, un emprendimiento social, etcétera, etcétera, que estaría en línea con lo que has dicho. Perdona que... Vale, pues mira, yo te comentaría primero que yo no he hablado nada de someter a ninguna empresa a ningún tipo de exigencias, ni que el empresario no sea libre, no he nombrado nada de eso. Y luego que no creo que sea un brindis al sol, porque fíjate, esta concepción actual no es la que había hace 200 años. Es decir, hubo gente que hace 200 años pensó que había que cambiar la sociedad para que la sociedad acabase siendo como es ahora. Es decir, ha habido gente que ha pensado, yo voy a cambiar la sociedad y quiero que las empresas al final prioricen el capital, etcétera. Se ha movido, ha ido haciéndolo y poquito a poco ha conseguido eso. Si nosotros decimos, la realidad es así, no hay nada que hacer porque la realidad es así y aunque esto nos parece muy bonito, no se puede hacer nada, lo que estamos es apoyando precisamente lo contrario. Es decir, nosotros, yo creo que nuestra responsabilidad es decir, si esto es lo que creemos que se puede hacer, si esto es lo que creemos que es mejor, tenemos que mover a la sociedad y movernos para intentar encontrar caminos para conseguirlo. Porque si no, lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, pues entonces es que estoy apoyando lo otro. Y se puede hacer. Hay empresas y empresarios libres que compiten y que están cambiando el modelo y que están en la competencia, lo están haciendo bien, lo están cambiando y están diciendo otra manera de hacer las cosas se puede. Y que están diciendo vamos a defender y vamos a hacerlo de otra. Y no les parece un brindis al sol, sino que están actuando y que están poniendo. Entonces yo creo que esto de que tenemos que tener una visión más práctica, ¿no? Dentro de 3 o de 5 años o de 10 años, las cosas van a ser diferentes a como son ahora, seguro, seguro. Porque ahora las cosas son diferentes a como fueron hace 5 años o como eran hace 10. La vida, las empresas y todo van a cambiar dentro de 5 o 10 años, seguro, seguro. Y quien no lo ve así, no sé, yo es que lo veo tan claro. Entonces, la cuestión no es decir no hay nada que hacer, sino decir, ¿hacia dónde quiero yo que cambie eso? ¿Hacia dónde voy a colaborar yo que cambie? Entonces, ¿yo quiero que cambie hacia una visión de doctrina social de la Iglesia? ¿Y voy a dar pasos para que cambie hacia ahí? ¿O prefiero no hacer nada y que cambie hacia lo que piensan otros? Entonces yo creo que ahí no podemos quedarnos en el brindis al sol, que tenemos que actuar y tenemos que intentar generar cambio para que las cosas que van a ser diferentes dentro de 10 años, que no tengo ni idea cómo serán, pero seguro diferentes, ¿correcto? Yo no lo sé, se acerquen más a lo que creemos que es bueno. ¿Eso quiere decir que lo vamos a conseguir al 100%, etcétera? No, pero sí que podemos orientarlo. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Y hay gente trabajando ahí, ¿eh? Hay gente trabajando ahí y hay ejemplos de gente que lo está haciendo. Si no nos movilizamos... Y además, los cristianos, y estamos en un entorno cristiano, tenemos además una suerte, ¿no? Que es que confiamos en nuestro Dios y sabemos que lo que hagamos intentando va a poder salir o va a ir por ese camino. Es decir, que tenemos una fuente de confianza extra. Pues entonces hay que ponerse a trabajar ahí. Porque si no, ¿qué? Sí. A ver, referente a las prioridades de la empresa, la prioridad de una empresa no es la de ganar dinero. Eso viene después de cubrir otras prioridades. La prioridad es pagarle a los obreros todos los meses, pagar la seguridad social, pagar los impuestos, pagar a los proveedores. Es decir, esa es la prioridad. Y tú tienes que cubrir esa prioridad haciendo un producto que los ciudadanos libremente te quieran comprar. Libremente. Hay otros competidores. Y si el producto no lo haces de calidad, primero te lo rechazará el cliente. Y si no te lo rechaza porque tiene vicios ocultos, luego te enfrentarás a las demandas.
el caso de Volkswagen, no sé qué pasó con el caso de las compresas, es decir, que no está tan fácil hacer un producto malo, ni está tan fácil saltarse una serie de cosas. Entonces, la empresa ya está cumpliendo una función social desde el momento en que crea empleo, desde el momento en que paga la seguridad social y desde el momento que paga impuestos y genera una economía y un producto que está obligada, no por vocación, a hacerlo cada día mejor y más barato. ¿Lo consigue o no lo consigue? Pero si no lo consigues, cierras. Creo que no se puede dejar, digamos, el salario digno a criterio del empresario. Aunque haya liberales que lo defiendan, yo jamás defenderé eso. Y no está casi en ningún país o en pocos países, digamos, de los más desarrollados. Y el salario lo determinan los políticos, junto con los sindicatos, en convenios distintos. Es decir, que el salario digno no se puede dejar a la bondad del empresario, porque si no, unos sí, otros no, se produce una competencia desleal y no hay manera de tener una igualdad de condiciones. Eso respecto a esta parte de lo que es la empresa. Y echo de menos, Enrique, en gente ilustrada, y permítame que te tutee por los años que tengo, que no tengáis en cuenta, que para mí es el modelo de empresa ideal, las cooperativas, donde el trabajador es el capitalista y no le explota a nadie. Es decir, ya no hay beneficios, ya no hay tal, y eso se reparte entre todos. Y en España tenemos un modelo de cooperativa de un éxito enorme al que no se le presta ninguna atención. Una cooperativa que funda un sacerdote en el año 54 con 5 o 7 trabajadores y hoy tiene 80.000 trabajadores o en ese orden. Y no se le presta ninguna atención desde la Iglesia, digamos, desde los católicos. Y otra cosa que echo de menos, y esto lo digo para los que os dedicáis a escribir, hay que hacer una historia de las cajas de ahorro en España, es decir, qué función social tan enorme desarrollaron y cómo las han liquidado. Y por favor, los que os dedicáis a esto, pensar un poco en hacer un libro sobre la historia de las cajas de ahorro y la gran función de la Iglesia que tiene en las cajas de ahorro, que es toda, que es la creadora de las cajas de ahorro partiendo de los Montes de Piedad. Bueno, y nada más. Vale, pues gracias por tu intervención, muy interesante y hay cosas que coincido totalmente, como ahora voy a comentar. En la primera no, ¿vale? Correcto. Quiero decir, es verdad que hay empresas que no tienen la prioridad del máximo beneficio, pero hay muchas que lo tienen. Y aparecen sus estatutos y dicen nuestro principal objetivo y te aparecen los estatutos y además trabajan constantemente con eso. Hay de todo, ¿correcto? Ahí hay de todo. Hay algunas que no. Perdona, Enrique, para llegar a beneficios tienes que cubrir todo lo anterior. Sí, evidentemente, está claro. Pero yo te estoy diciendo... Sí, pero te estoy diciendo que aparece en el estatuto de la empresa, dice, el principal objetivo de la empresa es este, y a todos eso le están diciendo. Quiero decir que hay algunas que no. Yo no he dicho que sean todas, he dicho que hay gente que tiene una concepción reduccionista. Pero bueno, en cuanto a la calidad obligatoria y tal, sí que es verdad que tenemos una legislación que ha ido insistiendo en eso y obliga, aunque no siempre, ¿correcto? Con el salario digno, totalmente de acuerdo. No tiene que ser a criterio del empresario, tendríamos que poner un mínimo que fuese salario digno, totalmente de acuerdo. Con las cooperativas, es verdad que yo no las he nombrado, ¿correcto? Pero es verdad también lo que tú has dicho, ¿no? No solo es nuestro principal grupo industrial y el único que sobrevivió a la crisis, el único gran grupo industrial que sobrevivió a la crisis de los 70, ¿vale? Porque en la crisis de los 70, recordad que tuvimos una crisis muy fuerte y fue precisamente esa cooperativa la que se mantuvo y la que se ha hecho el principal grupo industrial de España en estos momentos, sino que además es la cooperativa más grande del mundo y la que es el ejemplo en el mundo cooperativo, pero a nivel mundial, no a nivel. Y coincido contigo totalmente que teniendo esa joya, es decir, el principal grupo industrial español y la principal cooperativa que hay en el mundo y que todo el movimiento cooperativo estudia esa cooperativa, coincido totalmente que no está estudiado. ¿Por qué yo no lo he nombrado? ¿Vale? Que me dirás, oye, y si tú piensas lo mismo que yo, ¿por qué no lo he nombrado? Que es lo que me has preguntado también. Pues porque también he visto cooperativas que actúan como empresas reduccionistas. ¿Correcto? Es decir, que al final yo lo que estoy hablando es de una manera de actuar que en teoría está en la esencia de la cooperativa y en el 80% de las cooperativas se hace, ¿correcto? Pero hay un porcentaje de cooperativas
que actúan de otra manera, ¿no? Y de hecho, pues hemos tenido en Mondragón, en concreto, que es del grupo que estamos hablando, hemos tenido algún ejemplo de cooperativa que se ha salido porque había cambiado, en estos últimos años, había cambiado la manera de trabajar y ya no quería esa filosofía cooperativista. Entonces, y yo creo además que en una empresa con una forma de sociedad limitada, de sociedad anónima, etcétera, también se puede hacer función social de la empresa aún no siendo cooperativa, es decir, también se puede hacer bien. Entonces, por eso yo lo he nombrado. Y claro, el tema de las cajas de ahorro, totalmente de acuerdo. Es decir, unas cajas de ahorro que han estado cumpliendo una función social durante años y años, pero fíjate, el problema de las cajas de ahorro no fue cuando en 4 días las cierran todas, las convierten en entidades privadas y ya está -2. Sabes que quedan 2, ¿no? 3, que creía que eran... Caixa Ontinyent y Caixa Pollença, que yo sepa, Caixa Ontinyent está en Valencia y Caixa Pollença en las Islas Baleares. Creo que no hay más, a lo mejor me equivoco, pero yo hablando con los de Caixa Ontinyent, que han venido a la universidad, los hemos traído alguna vez a ver todo este modelo, nos dicen que están ellos 2. Dice, nosotros pasamos de ser la penúltima caja española a ser la principal caja española. Claro, porque como todas las demás pasaron a privadas. ¿Y lo que te quería comentar? El problema de las cajas no empieza cuando acaba, es decir, sino que empieza en los años 80. Yo recuerdo, yo recuerdo en el año 90 y... ¿Qué fue? En el 94, creo que fue, bueno, 93, 94, no recuerdo exactamente, creo que fue en el 94, por ahí, o el 92. Yo me fui a un curso de verano que hacía Funcas, la asociación de cajas, de cajas, lo hacía en La Coruña. Y bueno, estuvimos en el curso, era el desafío de las cajas, entrando en la Unión Europea, etcétera. Y entonces, en un determinado momento, al final, la última, estaban presidentes pues, de Caixa Galicia, de la Caixa de Pensions de Cataluña, el presidente de Bancaixa, bueno, había un montón de Caja Madrid, había como 5 o 6 en una mesa como esta larga, había como 5 o 6 presidentes de caja. Y le hicimos una pregunta. Porque, claro, ellos estaban quejándose del gobierno, de no sé qué, de tal, y nosotros les preguntamos, dijimos, precisamente sobre esto, sobre este tema. Oye, pero vosotros la función social la habéis hecho siempre en vuestra labor económica, ¿correcto? Es decir, la función social venía implícita en el trabajo económico, de prestar al pequeño ahorrador, de coger ahorros y, por lo tanto, no solo hacían una función social con su obra social, sino en los mismos productos económicos. Y durante 100 años se habían mantenido haciendo unos productos económicos que no tenían como objetivo principal maximizar el beneficio. Claro, sino que tenían como objetivo principal servir al pequeño ahorrador. Y sirviendo al pequeño ahorrador habían sido rentables durante 100 años. ¿Qué me dijeron? Me dijeron, bueno, el grupito que estábamos, porque lo preguntábamos el grupito, que estábamos sensibilizados en eso, nos dijeron, no, es que nosotros lo que tenemos que hacer es ganar dinero. Nuestro objetivo, nos hemos dado cuenta que nuestro objetivo es ganar dinero, ganar el máximo dinero. Y para hacer labor social ya tenemos a la obra social. Además contestaron todos y dijeron lo mismo. Nosotros lo que tenemos que hacer es ganar dinero. ¿Y qué ha pasado? Desde que empezaron a ganar dinero y para la obra social, ¿cuántas quedan? Habían durado 100 años diciendo, no, nuestro objetivo es hacer una función social y para eso tenemos que ser rentables. Y habían durado 100 años. Cuando han hecho eso, y entonces, claro, coincido. Además, esto lo he hablado con presidentes, con antiguos presidentes de cajas, porque voy a dar conferencias por muchos sitios y tal, y he coincidido muchas veces con altos directivos ya jubilados de cajas que vivieron esa época, y cuando les hablas esto y les digo esto, me dicen, no solo fue eso, digo, claro, no solo fue eso, esto es una simplificación, pero eso influyó mucho. Y yo lo he reflexionado, y me lo han dicho a mí muchas veces, yo lo he reflexionado y tienes razón, eso influyó mucho. Hubo un cambio, un antes y un después, y eso es lo que nos llevó a hacer operaciones que luego nos han hecho todo esto. Me hace un gesto Francisco Molina, una última pregunta, Andrés. Sí, únicamente lo siguiente. Cuando se explica el modelo de la doctrina social de la Iglesia, es muy curioso decir que coincide con los mejores modelos de gestión que personas no relacionadas con la doctrina social de la Iglesia han propuesto. Es decir, por ejemplo, usted separa o tú has separado objetivos de beneficios. Cualquier modelo bueno de gestión dice que un empresario lo que tiene que hacer es pensar en el objetivo de su empresa,
en el producto que tiene que fabricar su empresa y que realmente el beneficio se le da como una consecuencia. La participación, todo lo demás, todo eso está en los mejores modelos de gestión que existen en este momento. Hay una cosa en la que sí difiero, que es en lo del salario familiar. A mí me parece que la empresa está para pagar a aquel que trabaja en la empresa. Otra cosa es que tiene que pagar impuestos para que alguien se ocupe de atender adecuadamente a las familias. Entonces, mire, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo la impresión, la aplicación de un modelo de gestión no es solamente la empresa solamente, sino es todo el ambiente que rodea a la empresa, toda la sociedad que rodea a la empresa y los modelos institucionales, políticos, etcétera, que hay. Entonces, a mí me da la impresión, y no es que sea mía, sino que no se lee infrecuentemente en muchas publicaciones, que lo que realmente ocurre es que en España está muy pocos introducidos los buenos modelos de gestión, y que la verdadera labor de fondo no es ya la Iglesia o los modelos de gestión, sino es introducir una gestión eficiente y unos modos de gestión eficiente en nuestras empresas que están tremendamente atrasadas en los mejores modelos y en los modelos más eficientes que se conocen en este momento. Y eso no es que lo diga yo, sino que usted, que posiblemente pues, maneja también la misma literatura que manejo yo, verá usted que con mucha frecuencia, en cuanto que se habla de gestión, España aparece entre los últimos lugares. Termino con una cosa, por ejemplo, modelos participativos, el modelo alemán. El modelo alemán con sus dos vamos a decir, grupos de dirección, ¿verdad? Por ejemplo, que es un modelo participativo. Los modelos escandinavos son modelos participativos. Todos esos modelos son participativos y todos esos cumplen en grandes líneas la doctrina social de la Iglesia, pero es que cumplen también los mejores modelos de gestión conocidos. Entonces, mi pregunta, ¿y dónde voy? Igual que él habla de las cajas de ahorros, yo creo que lo que habría que hablar bastante es si los modelos de gestión eficientes que se aplican en los mejores sitios están realmente introducidos en España, o lo que hay que hacer es una campaña terrible para que se empiecen a practicar. Sí, coincido contigo, ¿no? Nosotros en nuestra universidad pues llevamos a los chavales a muchas empresas, los que están en dirección de empresas, etcétera, y cuando ves modelos de gestión eficientes y tal, los directivos te dicen lo mismo que les estamos diciendo nosotros en Doctrina Social de la Iglesia. Te dicen lo mismo. Este año pasado fuimos a una empresa, bueno, pues de casi 1.000 personas, 1.000 trabajadores allí en Valencia, una empresa fuerte del sector agroalimentario, de transformación y productos, y el directivo, yo luego le decía, mira, es que no hemos quedado de acuerdo, pero has dicho todo lo que yo les he estado explicando en Doctrina Social de la Iglesia sobre la empresa, ¿no? El hecho de que tienen que ser buenas personas, hay que potenciar a las personas, tenemos que pagar salarios, tenemos que conseguir que las personas estén a gusto, que se realicen. Todas estas cuestiones las estaba poniendo en práctica. Entonces, esto, totalmente de acuerdo contigo, porque al final, vamos a ver, al final la doctrina social de la Iglesia, lo que al final nosotros, ¿no? Creemos en las personas, porque las personas son imagen de Dios, ¿no? Y lo que hacemos es intentar crear organizaciones, hacer que el mundo quiera a las personas, estime a cada persona como única, y porque todas las personas son iguales en dignidad, o somos iguales en dignidad. Entonces, claro, eso en cualquier modelo humanista, que aunque no esté inspirado, va a ir también ahí, Y esto yo creo que sí, y por lo tanto se pueden encontrar puntos en común. Me pasa muchas veces, yo trabajo con mucha gente que no es cristiana ni nada, y puedo encontrar, si no son, vamos a ver, si no son, a ver cómo lo digo finamente, si no son radicales, ¿vale? Es que iba a decir otra cosa, si no son radicales de estos que se te cierran en banda y ya está, pero si son gente normal, encuentras puntos de encuentro para ir, muchísimos. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias, y gracias a los organizadores por haberme invitado a estar con vosotros. Y una sola cosa, una pregunta que ha hecho este señor. Un fraile claretiano que fue conciliario del grupo de la CDP de Valencia escribió su tesis doctoral sobre el origen de las cajas de ahorrar. No sé si estará agotado. Él se llama José María Ciller. Pues muchas gracias.